La palabra para esta mañana, para nuestras vidas, que yo confío que sea nuestro Dios quien nos la ha dado, está en relación, hermanos, con la palabra que el Señor nos estuvo hablando el domingo pasado, ¿verdad? Que tenía que ver con manifestar nuestra vida a través de los pobres. Recuérdese que nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de que Dios sea glorificado a través de la manifestación de la vida de Cristo en su iglesia. El apóstol Pablo hablaba sobre este misterio. Pablo decía, Cristo en vosotros. Pero también este misterio tenía que ver con manifestar la vida de Cristo en su iglesia. Mis amados hermanos, en eso estriba la diferencia entre algo religioso y algo que tiene que ver con la manifestación de la vida de Cristo en su iglesia. Es decir, que el deseo de Dios es que no hagamos las cosas así por así, sino que tiene usted tanto afecto por nuestro Señor Jesucristo, que entonces en esa comunión que usted tiene con Él, acontece, hermanos, de que aparece la vida de Cristo. Aparece a través de los dones o de los frutos del Espíritu Santo que ha venido a la vida del creyente, a su vida. Esto que vamos a estar viendo, diríamos que es como un apéndice, como bien podríamos decir la segunda parte de lo que estuvimos viendo el domingo, y tiene que ver con que no nos cansemos con hacer el bien. No nos cansemos con hacer el bien. Sabemos que moramos en este cuerpo que se cansa, que es débil, que se enferma, que hay veces también su estado emocional puede en un momento dado impedir que hagamos la obra del Señor. Que entonces el apóstol Pablo, creo que él nos habla diciendo, bueno, no nos cansemos de hacer el bien. Esto tiene que ver con, hermanos, ver la manera como Dios nos concede la gracia para que aquello que tenga que ver con obrar, hacer el bien, no llegue al punto en que nos veamos cansados y que abandonemos aquello que Dios nos encomienda. El apóstol Pablo dijo estas palabras a dos iglesias. Una de ellas fue la iglesia de Tesalónica y la otra iglesia fue la iglesia de Gálatas. Pero yo he querido tomar en esta mañana, como una añadidura a lo que estuvimos viendo el domingo pasado, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 3, versículo 13, si fueran tan amables. Es un versículo corto, pero creo que es una exhortación para la iglesia a fin de que no nos cansemos o no abandonemos la encomienda que Dios nos ha hecho. ¿Y cuál es? La de hacer el bien para glorificar su nombre, habiendo manifestado la vida de Cristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura, vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Vamos a tomar solo ese texto, pero vamos a ampliar la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Hoy por hoy quisiera que oráramos pidiendo la bendición de nuestro Dios, tanto para recibir como también para poder dar. Señor, permítenos invocar una vez más tu santo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre, que es digno de toda gloria y de toda alabanza. Señor, en esta mañana nos ponemos delante de ti y de tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón y un oído atento, para que tu palabra, Señor, produzca el propósito por el cual tú la envías. Que tu palabra sea como una semilla que caiga en buena tierra. Líbranos de ser corazones duros, líbranos de ser corazones donde existan piedras o abrojos
y que tu palabra se vea impedida. Líbranos, Señor, y haz de nosotros una buena tierra, donde tu semilla es sembrada, para que ésta dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, fue quien escribió la mayor cantidad de cartas de las cuales nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Dios verdaderamente usó a Pablo, le dio tanta sabiduría, tanta llenura del Espíritu, que todo lo que él ha escrito, hermanos, nos es de utilidad para nuestra manera de andar y de conducirnos como cristianos. No vamos a minimizar los evangelios, no vamos a minimizar la carta de Santiago, la de Pedro, la de Juan, la carta a los hebreos. Por supuesto, cada una de ellas tiene de manera particular una enseñanza específica. Pero esta es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió. Él estaba en la iglesia, se cree que él estaba en la iglesia de Corinto, cuando desde ese lugar elaboró esta carta y la envió a una de las iglesias que él había sido fundador. Estamos hablando del año 51 después de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, exalta esta iglesia. Es una iglesia que realmente lo que más manifiesta es la obra de amor en sus vidas a través de sus buenas obras. Cuando Pablo escribe esta segunda carta, la escribe por aquellos hermanos que malinterpretaron la primera carta. La primera carta, que fue enviada por el apóstol Pablo, reconocía la obra de Cristo en ellos. Reconocía que ya no era necesario que ellos llegaran para enseñarles a predicar el evangelio, porque ellos ya estaban predicando el evangelio y estaban siendo de ejemplo a las demás iglesias. Pero a Pablo se le ocurre hablar de la bendita esperanza que tiene el cristiano, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les da, en la primera carta, les da ánimo y les dice, porque está establecido, dice, que el Señor habrá de aparecer y que con trompeta de Dios habrá, dice, de anunciar, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y les habla de una manera maravillosa que decía, aleluya, Cristo ya viene. Y entonces, ¿para qué vamos a trabajar? Dejemos de trabajar porque Cristo ya viene. Y muchos dejaron sus trabajos, hermano. Que el apóstol Pablo dijo, ustedes me han entendido mal. No, dijo, aquí el que no trabaja, que no coma, dijo. Entonces Pablo en la segunda carta les dice, no, Cristo va a venir, claro que va a venir, pero todavía no. Hay que cumplir su obra, su ministerio. Que les invito a que sigan trabajando, a que sigan haciendo buena obra y que continúen. Fue entonces que Pablo dijo esta frase: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Pablo les decía, miren, yo me dedico a predicar, pero hay momentos en que yo me dedico a trabajar directamente, ¿verdad? Se dice que el apóstol Pablo hacía tiendas, ¿verdad? Pero en otro momento dado, él a tiempo completo sirviendo al Señor. Entonces Pablo les decía, si yo que soy un servidor del Señor, trabajo para no poner en aprietos o en necesidad a las iglesias, que entonces les doy el ejemplo para que ustedes también trabajen. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo les da el ejemplo de cómo su vida sirve. Versículo 9 en adelante, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, ¿y qué dice? Y fatiga. ¿Cómo es que nosotros, dice, trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa
e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Pablo aquí les está recordando que en un momento dado de su ministerio, él realmente, hermanos, se dedicó a trabajar. Pero todos sabemos que Pablo no todo el tiempo se dedicó a trabajar en lo natural, sino que realmente, hermanos, las iglesias lo apoyaron, y así de esa manera también predicó el evangelio, pero les había dejado ejemplo y modelo. La palabra enseña, la palabra de Dios nos enseña de que si bien Dios te ha hecho a ti salvo, pero Dios ha puesto en nuestros corazones, a través de su Espíritu y de su palabra, que todos somos llamados a ser hacedores de buenas obras. ¿Ve? Aún desde pequeñito, nuestros padres de alguna forma nos enseñaban que colaboráramos, que contribuyéramos, que hiciéramos cosas buenas. Y esas cosas tienen que ver con el hacer buenas obras. Pero hay personas, hermano, de que son tan egoístas que todo es como el asadón. Todo es hacia adentro, o sea, para mí, por mí, y si sobra un pedacito por ahí, para mí también, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, nos está llamando a ser dadivosos. Si bien es cierto que las buenas obras no nos van a salvar, porque las buenas obras no te salvan. Entonces, ¿para qué son las buenas obras? Las buenas obras son para que sea un medio de que tú reflejes a Cristo a los demás en amor, en bondad, en misericordia. Si hay un Dios amoroso, ese es nuestro Dios. Si hay un Dios dadivoso, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien dijo: es más glorioso dar que recibir. Jesús dijo: yo no he venido para recibir, sino para dar mi vida en rescate de los demás. El libro de Efesios, otra de las cartas que el apóstol Pablo escribió, nos habla que Dios nos creó para que seamos vidas hacedores de buenas obras. Por favor, vean conmigo lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos, ¿qué dice? Hechura suya, es decir, que fuimos creados en Cristo. Dios nos puso su imagen, llevamos la imagen de Dios, y dice que fuimos creación suya, creados en Cristo Jesús. Pero ¿con qué propósito? Para buenas obras. Para buenas obras. Y esas buenas obras Dios las ha preparado de antemano, no para que las sepamos, no para que las practiquemos. Por eso es que Pablo dice: para que andemos en ellas. Es decir, que nuestro diario vivir es: Señor, ¿qué puedo hacer para glorificar tu nombre y para beneficiar a mi prójimo? ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Pero vuelvo y aclaro, nuestras obras, hermanos, no es para salvarnos, porque la salvación Cristo nos la dio en la cruz del Calvario, pagando nuestro pecado. Y la Escritura dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, que Cristo pagó lo que tú y yo no podemos pagar. Imagínese usted que nosotros pudiéramos pagar nuestro pecado. Entonces quiere decir que seríamos semejantes a Jesucristo con una sangre inmaculada. Pero no, hermanos, nosotros no alcanzamos a pagar. Alguien dice: bueno, voy a hacer la contabilidad, ¿cuántas malas obras he de haber hecho? Y sácala. Ahora voy a tratar de pagarlas con buenas obras. Y hermanos, nuestras buenas obras jamás van a alcanzar a pagar lo malvado que hemos sido. Jamás vamos a poder pagar nuestro pecado. No podemos. Ese mérito, esa gloria y esa alabanza le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no lo puedo quitar. Solo le pertenece al Señor. La Biblia dice aquí en Efesios capítulo 2, vea que la salvación no es por obra, es un don, es un regalo de Dios. Cuando usted tiene fe en Cristo, por supuesto. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Dice. De la fe. De la fe. Inclusive la fe ni siquiera es tuya. Eso que tú has creído en Dios, es Dios que lo produjo en ti. Porque miren, hermanos, cuántas veces nos han hablado de Cristo, de Cristo. Yo salía huyendo cuando me hablaban de Cristo. Yo no quería que me hablaran de eso, hermano. ¿Y saben por qué? Porque quería seguir viviendo en mi pecado. Yo sabía que si me entregaba a Cristo, de seguro que a Cristo me iba a decir, mire, eso ya no tienes que hacerlo. Así que por eso cada vez que me hablaban del Señor, ¿qué es lo que hacía? Les recuerdo que le decía a mi abuelita, mire mamá, cuando venga fulano de tal, dígale que no estoy. Allá llegaba mi primo Hugo. Doña Rosita, está José Antonio. Por poco no le decía, dice que no está. Huía, hermano, de las cosas de Dios. Así que el día que yo creí fue porque Dios tuvo misericordia de mí. Si tú has logrado creer en Cristo, no fue el pastor, no hermano, eso fue una obra divina de Dios. Dale gracias a Dios, de decir, gracias Padre, porque pude creer, porque nació la fe en mi corazón y ahora he podido creer, y por esa fe es que ahora soy salvo. ¿Y usted lo dice o quién lo dice? Aquí lo dice la palabra del Señor, hermano. Vea lo que dice aquí la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Versículo 9. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nuestra salvación no es por las buenas obras que nosotros, que hasta el apellido bueno tiene. No, hermanos, la salvación ha sido un regalo de Dios a través de la fe. Pero ahora que has creído, ahora que eres creyente, Dios te invita a que seas hacedor de buenas obras. Buenas obras que glorificarán el nombre de Dios. Buenas obras que van a manifestar la vida de Cristo que está en ti, va a ser reflejada para con tu prójimo. Buenas obras, hermano, que realmente ayudarán para que otros sean también bendecidos. Pablo decía, no se cansen de hacer el bien, no se cansen de hacer buenas obras. Pablo lo repitió a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9 del 10, cuando dijo, no nos cansemos pues. Ya se lo había dicho a la iglesia de Tesalónica, ahora se lo está diciendo a la iglesia de los Gálatas. No nos cansemos pues de hacer, ¿qué dice? El bien. De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Alguien dice, ¿y qué va? ¿De qué cegar está hablando el Señor? Hermanos, un día va a aparecer el gran tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el día en que Dios va a premiar, va a galardonear a todos aquellos que hicieron el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, hermanos, Jesucristo, cuando se realice ese evento, Dios habrá de premiar a todos aquellos que con amor sirvieron a Dios y sirvieron a sus semejantes. A eso se refiere con lo que vamos a segar. Lo que tú siembras, eso segarás. Pero también aquí en la tierra sucede eso. Tú siembras algo bueno, ¿qué vas a cosechar? También vas a cosechar algo bueno. Entonces dice la Escritura, no nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 10, así que, según tengamos oportunidad, hagámosle bien a quienes, hermano, Todos. y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo había dicho estas palabras a la iglesia de Tesalónica, pero aunque se le estaba diciendo a Tesalónica, yo creo que Dios nos la está diciendo también a nosotros en esta mañana. Tú que has venido en esta mañana y los que nos escuchan de manera virtual, si estás oyendo esta palabra, que la recibas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No te canses de hacer el bien. No te canses. A su tiempo vas a cegar. Tal vez en este momentito tú no estás viendo nada, ningún buen fruto por todo lo bueno que tú has hecho. No desmayes. No permitas que el desánimo impida que tú sigas haciendo buenas obras. La iglesia de Tesalónica había sido una iglesia ejemplar. La fe que sentían en Dios se traducía en buenas obras para con los demás. No solamente era fe, no solamente, ay, yo amo a Dios, ay, mire, yo cuánto he creído a Dios. Una evidencia real y verdadera de que tú has creído en Dios serán tus buenas obras. Allí se evidencia. Y en la iglesia de Tesalónica estaban las evidencias de cómo servían al Señor. Veamos el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 3. Pablo decía, ¿cómo me acuerdo? Sin cesar por ustedes, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, dice, de la obra, aquí está, hermano. Es decir, que la fe verdadera produce obras. No eres salvo por las obras, eres salvo por la fe. Pero si eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, va a manifestarse las buenas obras para con Dios y también para con tus semejantes. Pablo dijo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Pablo dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, solo este versículo es para que nosotros digamos, Señor, cuánta sabiduría, cuánto reconocimiento hay de Pablo en esta iglesia. Esta iglesia está siendo reconocido como una iglesia que tiene fe en el Señor. Y una evidencia de su fe es las buenas obras que esta iglesia hacía, teniendo la esperanza que un día habría de venir Jesucristo, el galardoneador de toda buena obra. Hermanos, la iglesia, usted piense de que ellos estaban bien como para que ellos hicieran las buenas obras. La iglesia estaba pasando por situaciones difíciles, pero eso no permitía de que ellos se detuvieran en ser vidas que manifestaran la vida del Señor. Porque aquí en capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, pero ahora en el versículo 14, vea cómo la iglesia estaba pasando situaciones difíciles, pero aún así, hermanos, le servían al Señor. Porque vosotros, hermanos, dice Pablo, vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Escuche, pues sabiendo que, hermano, de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y sigue el texto hablando de su andar y de su practicar de su fe. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces a usted le va a venir el desánimo porque tal vez hay dificultades en la familia, porque quizás usted está pasando algún problema en su trabajo. ¿Qué podríamos decir, hermanos? Que usted puede ser víctima de las circunstancias de la vida y de repente decir, ¿saben qué? Ya no tengo ánimo de servir. Pablo está diciendo, ustedes, iglesia de Tesalónica, aunque ustedes han sido rechazados por los suyos, porque se han convertido a la fe de Cristo, con todo y eso,
ustedes continúan sirviéndole al Señor. Entonces yo te haría una pregunta: ¿y a ti qué te desanima para no servirle a Dios? Hay algunos que están sirviendo, pero lo más doloroso es que hay otros que tampoco no están haciendo nada, hermanos. Y Dios desea que su nombre sea glorificado. ¿Qué tipo de servicio hacían ellos? Por amor, no por obligación, no porque me va a ver el pastor, no porque el pastor me puso a hacer esto. No, hermanos, la motivación era el Señor. Que ese debe, los que ya están sirviendo, que tu motivación sea por amor al Señor. Señor, purifica mis intenciones, purifica mis malas intenciones. Si yo lo estoy haciendo, no, Señor, que lo haga por amor a ti y a tu obra. Dice aquí el capítulo 1, nuevamente, versículo 3: acordándonos sin cesar de delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Pero esto es lo que me ministra mucho, hermanos. Como dice allá Pablo en Gálatas, la fe que obra en amor. ¿Se recuerda ese texto? Aquí Pablo dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Qué hermoso, hermano, que la iglesia, o que tú como cristiano, tú puedas decirle: yo lo estoy haciendo por amor a mi Señor. Es a Él a quien yo le estoy sirviendo. Es a Él. Y ya vamos a ver, hermanos, cuál es el problema. Hay veces cuando se hace algo que aparentemente se ve que es para el Señor, pero que el Señor, al revisar, descubre que habían intenciones que no eran correctas y que se estaba haciendo aquello con otras intenciones. Pero aquí Pablo reconocía que la obra que ellos hacían era como muestra de su amor. Y esto indica, hermanos, o nos muestra que hay veces que cuando aquellas cosas se hacen en amor, por muy pesadas que muchas veces sean, las vidas buscan honrar y glorificar al Señor. Volvamos a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, versículo 9. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Una iglesia que se sacrificó, una iglesia, hermanos, que no hizo lo fácil, hizo lo difícil. Porque os acordáis, hermanos, fíjese lo que dice el versículo 9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo qué decía Pablo? Como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Lo hizo Pablo y también lo hizo la iglesia de Tesalónica. O sea, fue una iglesia también abnegada, hermanos, que en incomodidad le sirvió al Señor. Todo trabajo que se hace, es indiscutible que si no se va a recibir alguna remuneración, es un trabajo que se hace por amor en abnegación. Como decir: Señor, yo esto lo hago por ti y para ti. Como en el libro de los Hechos vemos esta palabra, capítulo 20, versículo 35. Pablo dijo: en todos he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a quienes, dice, a los necesitados. Y Pablo dijo estas palabras: recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermanos, esta palabra de esta mañana es algo complementativo. Si usted quiere escuchar esta, escuche la del domingo pasado. Y si va a escuchar la del domingo pasado, no deje de escuchar esta también, porque es una sola. Habían vidas que daban ejemplo de su servicio al Señor. Y yo aquí, hermanos, créanme, yo no tengo palabras que decir por algunos hermanos y hermanas que vienen muy temprano aquí en esta mañana. Hermanos, sin que nosotros les hayamos dicho nada. Ellos y ellas, o ellas y ellos, disculpen el orden, hermanos, los vemos sirviendo al Señor en esta iglesia.
Créame, le voy a decir esto, nunca antes lo habíamos visto como ahora, de esa manera. No lo habíamos visto. Así que ustedes, y saben, a las hermanas y los hermanos que me refiero, han venido a ser ejemplo, hermanos, y con ello glorificamos el nombre de nuestro Dios. Ustedes están glorificando el nombre de nuestro Señor, hermanos. Gracias por su servicio a nuestro Señor. En la Biblia de repente, hermanos, dice: ay, pero es carnal el reconocer el trabajo de la persona, se van a agarrar en la carne. Hermano, allá cada quien rindiendo cuenta al Señor. Pero en la Biblia aparecen mujeres y hombres que Pablo tuvo que mencionarlas públicamente como ejemplo de mujeres abnegadas, de varones abnegados, interesados por la iglesia de Cristo. No le vayan a copiar estos nombrecitos, no le vayan a poner a ninguno de sus hijos: Trifina, Trifosa y Pérsida. Allá usted, si le quiere poner a alguien así. Romanos capítulo 16, versículo 12. Yo he oído de hermanos que dicen: no hay que mencionar, no hay que darle reconocimiento, porque eso es darle a la carne. ¿Y qué me dice de Pablo? Y si quiere, hermanos, el último capítulo de Romanos, el apóstol Pablo hace una lista de todos los colaboradores y cómo cada uno de ellos sobresalió en su servicio al Señor y a la iglesia. Fíjese lo que Pablo dijo: saludad a Trifina y a Trifosa, las cuales, ¿qué dice, hermano? Trabajan en el Señor. Pero hay una campeona. Saludad a la amada. Mire, hermano, qué lindo como Pablo hablaba de cariño. Y ustedes tanto que hablan de amado y amada. ¿Y por qué en la Biblia aparece, pues? ¿Cómo la ve? Amado hermano, amada hermana. Saludad a la amada hermana Pérsida, la cual, ¿qué dice, hermano? Mucho en el Señor. ¿Cómo la ve? Ha trabajado mucho, no para que la miren, porque lo ha hecho en el Señor, para el Señor, para la gloria del Señor, sin ninguna otra intención más que glorificar el nombre del Señor. Y así, hermanos, el obrar debe de ser un obrar en fe y en esperanza, por supuesto, sabiendo que es a nuestro Señor que lo agradamos. Pablo dijo en el 1 Tesalonicenses 1:3: acordándonos sin cesar, decía Pablo, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Es decir, sirviendo como siervos a nuestro Dios. Ahora nosotros tenemos una exhortación para nosotros. No sé cuántos de los que están aquí se van a apropiar esta palabra. ¿Cuántos de los que van a decir: esto es para mí? No es para que le diga al del bar: esto es para ti. Porque a veces somos bien regalones de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Dios nos está hablando a nosotros y se la pasamos al que está al lado. No, esto es para ti y para mí. Vea lo que dice 2 Tesalonicenses 3:13: y vosotros, hermanos, no os canséis de ¿qué, hermanos? De hacer bien. Ahora, ¿qué bien es el que somos nosotros llamados a hacer, hermanos? ¿Qué bien? ¿Cuál es el bien? En primer lugar, diríamos en hacer bien las cosas que son comunes, donde Dios te ha puesto. Con lo que tú haces, haz el bien y bien. ¿Cómo es eso, hermanos? Sin hacer trampa, pues vaya. Haz el bien, pero no hagas trampa. No mientas. Haz el bien. Si tienes un negocio, sé honesto. Vende los kilos exactos. No le pongas peso. Haz el bien.
Los gramos que sean correctos. El azúcar, no le quites. Haz el bien. El que tenga negocio, hermanos, que venda justamente, siendo honesto. Si tú fueras un periodista, que lo que escribes en los artículos sea verdad, que no están mintiendo, que eres alguien con equidad. Haz el bien. Que si eres un médico, sé honesto, no le inventes enfermedades a las personas para cobrarles de más o para que regrese de nuevo. Haz el bien. Eres un médico cristiano. Si eres un mecánico, trabajas en la mecánica, no engañes a tus clientes diciéndole que el carro está todo dañado y que necesitan un montón de refacciones. O si eres un técnico, tienes un área técnica, no te aproveches de la ignorancia de las personas. Esta semana me sucedió a mí. Menos mal que el Señor me iluminó y no caí en la trampa. Les dije a ustedes que mi laptop se me dañó y entonces no tenía cómo imprimir, porque imprimo a través de la laptop y otras cosas más. Y yo dije, yo no voy a ir donde el técnico, donde los que son sabedores. No me voy a buscar de los chafas, porque eso me van a engañar. Me voy a la propia. Ay, me dice, mire, me dice, le va a salir bien caro esto, me dice. Mejor cómprese una nueva, porque esta ya tiene 13 años, me dice, ya terminó de su tiempo de trabajo. Mire, me dice, es que aquí donde se conecta, va a dar a la tarjeta madre y un desmadre, hermano. El asunto está que me iba a cobrar de 3,500 para arriba. 3,500. Ay, decía yo. ¿Y de dónde sacó 3,500? Pues no, me la llevo. Y entonces llego a la casa, mira, dice que tengo que comprarme una nueva. Yo le voy a pedir a los hermanos que si tiene alguna que le sobre. Entonces, no, hermanos, yo dije una nueva. ¿Qué se me hace? Bueno, me la voy a llevar a otra opinión, a ver qué me dice otro. Y me la llevo donde el cliente aquel. Llevaste la tuya. Me la llevo y mire, aquí traigo. De la batería, me dijo. ¿De veras? Sí, ya va a ver. Sí, me dijo, la batería. Le digo, fulano, vete a sacar la batería, la original para este tipo de computadora. Ve, ya estuvo. Ya estuvo, sí. ¿Y cuánto me va a costar? 1,500. 1,500. Y hasta seguro que me cobró algo carito, porque a rato esas baterías son más baratas, hermano. Pero se da cuenta, hermano, técnicos aprovechándose de la ignorancia de las personas. Si usted es un hijo de Dios, tiene una profesión, a lo que si usted se dedica, no sé a lo que usted se dedica porque no los conozco a todos, pero todo lo que tú hagas, hacerlo en el bien de Cristo, sin hacer trampa. Si eres estudiante, no copies el examen, no saques copia, no lleves el acordeón. Sé honesto, haz el bien. El que vende honestamente. El que atiende dando el servicio a los demás, que lo haga con amor, haciendo el bien. Todo lo que hagas, dice la Escritura, no os canséis de hacer el bien. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Entonces, hazlo en el bien de Cristo. Hacer el bien, ayudar, supliendo las necesidades de los otros, de los demás. Leíamos temprano en la mañana el libro de Hebreos, capítulo 13, pero a propósito no leí el versículo 16,
Porque en el 15 nos habla de traer sacrificios de alabanza. Ofrecer al Señor sacrificios de alabanza. Pero el versículo 16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, aleluya, se agrada a nuestro Padre, hermanos. Cuando tú haces el bien y no vas con prejuicios, nada de malo, hermano, nuestro Dios es agradado, porque Cristo se está manifestando en tu vida. Bendito sea nuestro Señor. Aleluya. Haciendo el bien. ¿Y cómo es hacer el bien? Obedeciendo la palabra de Dios. Haciendo lo que el Señor nos dice. Tú amas a Dios, entonces procura ser hacedor de toda buena obra. Nuestro Señor nos dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, respondiendo Jesús, y les dijo: el que me ama, si me aman, mi palabra guardará. ¿Y saben qué? Mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios desea que le sirvamos a Cristo, hermanos, que le sirvamos a su iglesia y que hagamos el bien a todos. En Gálatas decía: primeramente a los que son de la familia de la fe, pero de allí haciéndole el bien a todos. Ahora, por supuesto, hermanos, que hacer el bien no deja de tener algunas implicaciones. Número uno, trata con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo. Implica también esfuerzo, implica que tú comiences a negarte a sí mismo con tal de hacer la voluntad de Dios. Hubieron vidas, hermano, que de manera sacrificial, negándose, sufriendo, le hicieron el bien a los demás. ¿Quiere ver un ejemplo de eso? Los hermanos de Macedonia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo del 1 en adelante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia. ¿De dónde? De Macedonia. Escuche esto, hermanos: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué? Escucha, ¿verdad que dice que son pobres, hermanos? Y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme, o sea, lo que tenían. Pero ellos no solamente se quedaron en dar con lo que era su fuerza, dieron más allá de sus propias. Yo me pregunto, ¿y eso qué significa? Dieron más allá de su capacidad. ¿Ha escuchado aquel dicho que dice: no gastes más de lo que tienes? ¿Cuántos han oído esa palabra? Pues estos lo hicieron, pero al revés. Es decir, dieron más de lo que no tenían. Fueron a conseguir para dárselo a los necesitados. Eso es dar más allá de nuestras propias fuerzas. Porque alguien puede dar de lo que le sobra, alguien puede dar de lo que le ajusta, pero dar más allá de sus fuerzas es irse a rebuscar para favorecer al necesitado. Y eso fue la iglesia de Macedonia. Ahora, hermanos, yo dije al principio de esto, hace un momento, que el dar o el servir o el obrar también puede traer problemas entre los hermanos. Por ejemplo, ¿qué tal cuando el Señor puso a trabajar a unos a servir en horas distintas, pero el Señor les quiso pagar a todos por igual? Lo vimos el domingo pasado, ¿se recuerda? Volvámoslo a ver de nuevo, Mateo 20, del 12 al 15. Diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros,
que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ningún agravio. No convenimos conmigo que te iba a pagar un denario. Así que toma lo que es tuyo y vete. Pero yo le quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¡Aleluya! Hermanos, hay gente que dice: pero es que yo estaba desde temprano aquí en la mañana. Yo debería de ser más reconocido que todos los demás. ¿Y por qué aquel sí y a mí no? Ya te enganchó la envidia, hermano. Ya te enganchó el maligno, ya te puso en trampa. ¿Por qué ese sí y por qué ese no? Ya caíste en la trampa. ¿Ve? Porque en el servicio pueden haber celos. En el servicio pueden haber envidias. Y es algo con lo que los servidores deben de saber bregar y luchar. Siempre tu servicio, hermano, debes de darte cuenta que va a costar algo. Ahora, quiero ver con ustedes algunos motivos de por qué te puedes cansar en hacer el bien. Hace unos años me llamó un hermano que yo amo mucho. Algunos de ustedes lo conocen. Y entonces me hizo la pregunta: José Antonio, ¿cómo está? Y le voy a contestar, le voy a decir a usted lo que yo le dije al hermano. Hermano, me siento cansado. Me siento cansado. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Cómo? Alguien diría: pero es un siervo de Dios. ¿Y qué? ¿Usted piensa que los siervos de Dios no se cansan, hermano? Y yo le dije a ese hermano por teléfono: hermano, me siento cansado. Y solamente me dijo el hermano: voy a orar por usted, José Antonio, que Dios le multiplique las fuerzas. Yo quiero decirles, hermano, cualquiera de los que estamos aquí podemos en un momento dado cansarnos, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Pero Dios está allí. Y también, hermanos, el cuerpo de la iglesia. El cuerpo de la iglesia, para decirte: hermanos, aquí estamos para que juntos sigamos y continuemos. Bendito esos hermanos que aparecen para decirte: hermano, estamos para apoyarte en oración y en lo que tú consideres. ¿Qué puede cansarnos? ¿Qué te puede cansar a ti haciendo las buenas obras? ¿Qué tal cuando no te agradecen por todo lo que tú has hecho? Que lo has hecho con amor, dedicación, esfuerzo, has sacrificado tantas cosas. Y no hay nadie quien las reconozca. Y tampoco no hay nadie que te las agradezca. Eso te puede cansar, hermano. Si estás esperando de que alguien te aplauda o te reconozca o te dé un premio. Si tú estás esperando eso, estoy más que seguro que ya te me vas a empezar a cansar. ¿Qué te puede desanimar en hacer el bien? Cuando te miras que solamente tú estás haciendo una cosa y que los demás no te ayudan. Solo yo, solo yo, solo yo. ¿Y los demás? Jesús, dile a María que venga y me eche la mano. Solamente a mí me está tocando hacer esto. Ay, Marta. Marta. Te veo afanada y turbada. Solo porque a ti te está tocando hacer la limpieza. Mira que María ha escogido la mejor parte.
el estar sentada oyendo la palabra de Dios. Pero eso te puede desanimar al ver la pereza de los demás y que solo tú le estás echando ganas. Lo otro que te puede cansar es que te está dañando tus planes y tu comodidad. Las cosas que tú quieres hacer solo para ti, para tu comodidad, para tu gusto, para tu agrado. Y que el servir implica dejar de agradarte o dejar de hacer algo que a ti te gusta hacer. ¿Cuándo te puedes desmotivar o cansarte de hacer el bien? Cuando no tienes ganancias a tu favor. Cuando te estás dando cuenta que de nada sirve que tú estés haciendo algo si no estás sacando ninguna ganancia. ¿Cuándo te puedes cansar de hacer el bien? Porque quizás, hermanos, hay alguien que te está criticando por la manera en cómo estás sirviendo o has querido servir. Y te dicen, no, eso no, qué chueco, como que no sirve para nada. En lugar de decirte, oye, te agradezco que tú te has dispuesto a ayudarnos y apoyarnos. Y alguien dice, es que servir así, eso no es tan espiritual. Alabar a Dios, sí, tocar la guitarra, predicar, eso es espiritual. Pero barrer, limpiar los servicios sanitarios, estar en el sonido, eso no es nada espiritual. Todo lo que tú hagas por amor a Dios es espiritual. Todo lo que hagas por amor al Señor, todo lo que le hagas sirviéndole a tu prójimo, es espiritual. Así que, hermanos, ¿por qué debemos de hacer el bien? Yo estoy corriendo, estoy terminando. ¿Por qué tengo que hacer el bien? No se te olvide lo que vimos el domingo pasado. La más grande razón de ayudar al necesitado es porque a través de esa manifestación manifiestas la vida de Cristo. Ellos logran ver la misericordia del Señor. Pero otros motivos de por qué hacer el bien. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si tú, pudiendo hacer el bien a alguien, no lo haces, te haces el ojo de hormiga, te das la vuelta. Dice la Escritura, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Por lo tanto, no hacer el bien es pecaminoso ante los ojos de Dios. ¿Por qué debo de hacer el bien? Porque es un mandamiento que nuestro Señor nos ha dejado a todos los hijos de Dios. Hacer el bien a los demás. Reflejamos a Cristo, hermanos. No solamente porque evangelizamos, predicamos, no. Reflejas a Cristo cada vez que tú haces el bien a los demás. Ahora yo quiero terminar, porque me entretuve mucho. Yo quiero ver con ustedes maneras para no cansarnos. ¿Cuántos no se quieren cansar de hacer el bien, hermanos? Oren por mí, que yo quiero hacer el bien y no quiero cansarme. No quiero volver a decirle a ese hermano, me siento cansado. No se lo quiero volver a decir. ¿Cómo puedo no cansarme haciendo el bien? Número 1, hermanos. Cuando hagas el bien, debes de reconocer cómo es la naturaleza humana. Lo más probable es que no va a haber gratitud. Así que haz el bien sin esperar que te den, pero acéptalo. Acéptalo hoy. Voy a hacer el bien y tengo que acostumbrarme a que ni siquiera me den las gracias.
porque si tú lo esperas te vas a cansar. Es decir, yo lo voy a hacer por amor al Señor. Por lo tanto, Señor, si me dieron las gracias, aleluya, gracias, Señor, pero si no me las dieron, finalmente yo ya acepté de manera anticipada que no me las den. Si tú estás en esa condición, no te va a pasar nada. Porque no te dieron las gracias, yo ya lo sabía. No me dieron las gracias, el pastor hasta me lo dijo la vez pasada. Así que, Señor, dame un corazón que cuando yo haga el bien, no espere que nadie lo agradezca, que lo haga como para ti. Amén. Número 2, sabiendo, hermanos, que hacer el bien es lo correcto delante de los ojos de Dios. Jesucristo, nuestro amado Señor, le hizo bien a todos, a muchos. Y muchos dicen que dentro de los que se les hizo el bien, al final decían: crucifíquenlo, 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 cuando ningún mal había hecho nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, hermanos, debes de hacer el bien, porque es un mandamiento de nuestro Dios, es lo correcto delante de sus ojos. Debes de hacer el bien, conscientes que nuestra naturaleza es egoísta y debemos de presentársela al Señor y decirle: Señor, yo ando buscando algún versículo en la Biblia que me diga que no tengo que dar. ¿Habrá alguno, Señor? ¿Algún versículito ahí, un extra, que me diga que yo me puedo abstener de dar? Hermano, hay vidas que siendo pobre de su pobreza, dan. Y hay gente acomodada, teniendo muchas cosas, y son los que menos dan. Así es como Dios prueba nuestros corazones. Por último, ¿cómo poder hacer el bien sin que me canse? Indiscutiblemente que será solamente con el favor y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, llenándome de Cristo, llenando mi vida del Señor, buscándolo a Él. Él nos va a dar la gracia, haciendo Él la buena obra en nosotros. Si yo no me he explicado bien, tal vez el versículo lo dice mejor que yo, y les prometo que es el último texto que vemos. Hebreos capítulo 13. Esto es cuando es Cristo en ti el que hace la obra. Y en esto, por supuesto, es donde mayormente Él es glorificado. Hebreos 13, versículo 20 al 21. ¿Están conmigo? Amén. Observe. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, es decir, nuestro Dios, nuestro Señor de paz, el que es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, este Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, versículo 21. Que Él os haga capaces en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él
en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, yo soy tacaño. Señor, yo soy, me acomodo. Pasa tiempo con el Señor. Pasa tiempo con el Señor. Confiésale tus debilidades al Señor. Y vas a descubrir algo. Que Él va a empezar a actuar en ti. Y es Él quien será el hacedor de toda buena obra. Él en vosotros, haciendo Él en vosotros. Pero tú quieres hacer buena obra independiente de Él, te vas a cansar. Tú eres una persona que quiere ser cristiano sin Cristo, te vas a cansar. Tú quieres ser cristiano, llevar el nombre de cristiano, pero vivir una vida alejada de Cristo, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Te vas a saber falta, no vas a dar la talla. Pero cuando tú estás delante del Señor y tú le dices: Señor, obra tú en mí, haz tu obra tú en mí. Y mientras tú tienes esa comunión, esa unión con el Señor, te darás cuenta que el Señor comienza a hacer su buena obra en ti, y tú, hacedor de buenas obras, en nombre de Cristo. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. ¿Hace cuánto, hermanos, que tú no le ayudas a alguien, pero de verdad, sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que tú beneficiaste a alguien y que lo hiciste por amor al Señor y porque tuviste también misericordia de esa persona? No sé cuántos de los que estamos aquí pudiéramos reconocer nuestro egoísmo. No sé cuántos de los que estamos aquí reconocemos nuestra carne. ¿Habrá alguno que lo reconoce, hermano? Esos somos, egoístas, solo para nosotros. O quizás, hermanos, hay veces queremos servirle a Dios, pero desde nuestra comodidad o de lo que nos sobra. Finalmente, hermanos, soberanamente sé que en algún momento Dios te habló a ti en esta mañana. ¿Alguna palabra? ¿Alguna? Pero que tú le digas: Señor, hazlo real en mi vida. No quiero un sermón más. No quiero una predicación más. Quiero que tú hagas tu obra en mi corazón. Hazla, Señor. Que si estoy cansado de hacer lo bueno, que yo pueda recurrir a la fuente de la bondad. Eres tú, Señor. Y que tú seas la energía, que seas tú, Señor, la fuente de donde brote toda buena obra, haciendo tú en nosotros lo que hay veces nosotros no podemos hacer. Señor, en esta mañana recibimos tu palabra con humildad, reconociendo, Señor, que aún no somos lo que debemos de ser, pero tú estás haciendo una obra. Tu extraña obra la estás haciendo en nuestros corazones por tu Hijo Jesucristo y con tu palabra. Señor, que en esta mañana no encuentres ninguna oposición. Que todos los que hemos oído tu palabra te digamos: sí, Señor, sí, Señor.
Digo sí a tu buena voluntad. Forma la vida de tu Hijo en nosotros, de tal manera que Cristo en nosotros manifieste toda buena obra. Porque nosotros somos egoístas, Señor. Nosotros somos orgullosos. Solamente buscamos el bienestar para nosotros. Primero somos nosotros. Trata, Señor, con nuestro orgullo. Trata con nuestro egoísmo, Señor. Y concédenos, como hijos tuyos, manifestar que en realidad somos tus hijos. Que toda buena obra que hagamos, la hagamos para agradarte a ti, mi Dios amado. Que la hagamos solo con un propósito: glorificar tu santo nombre. Haznos hacedores de buenas obras, Sí, Señor. para gloria de tu nombre. Sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí.